Bien, jóvenes, buenos días. Comenzaremos nuestra clase. Si me están escuchando bien, por favor pongan el icono de entendido. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, tenía una práctica que les había dicho que pueden entregarme hasta el miércoles. Sin embargo, yo espero que algunos ya hayan ido avanzando en la práctica y esta clase quisiera dedicarla íntegramente a resolver ejercicios. Es importante que lo hagamos. Entonces, díganme ustedes qué dificultades han tenido en el avance que tienen hasta ahora de la práctica y díganme qué ejercicio desean resolver. O díganme sus dificultades para que podamos justamente ahora abordarlas. Les escucho, jóvenes. Lice, yo tenía una duda sobre los ejercicios que es de división y no sé si podría resolver el número 5. A ver, ¿quiénes han podido avanzar en la práctica? Pónganme otra vez el iconito de verde, por favor, los que han podido avanzar. Perfecto. A ver, Talía, Ana, ¿tienes alguna consulta? Porque estás levantando la mano. Tú también, Xiomara, y tú también, Luz Montesinos. Si tienen alguna pregunta, díganme. Háganla. A ver, Brandon, ¿qué dificultades has tenido? Coméntame, por favor. Dice, creo que ninguna, solo que me salía en dos ejercicios me salieron diferentes resultados. Te escucho. Lice, Buen día, Lice. El ejercicio número 15. Me salía diferentes resultados, dice. Necesito que intervengan jóvenes. De lo no nos contrario, está yo mismo escuchando. voy a ir resolviendo los problemas que hay. Si alguien quiere algún problema en particular, simplemente me dice. Lice, ¿nos escucha? Entonces, a ver, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. A ver, ¿qué les parece si resolvemos el ejercicio el 6? Yo voy a ir haciendo los problemas pares. Ustedes tenían que haber hecho los problemas impares. Si alguien quiere algún problema en particular de los impares, simplemente lo indica. A ver, el problema 6. ¿Qué dice el problema 6? Dice derivar una función f(x) y y Lice, buenos días. igual x al cuadrado menos 5y, No nos está escuchando, creo. 2x más 4y Hola, hola. al cuadrado. Hola, Lice, Lice, Cuadrado no, a la quinta creo que es. Hola, Lice. Mejorar Lice. la lectura. Silencio. A la quinta. Lice, no se nota la cámara. ¿Está bien? Vamos a resolver entonces este ejercicio. A ver, Lice, mi casa se está quemando. por lo que hemos llevado, hemos visto que Lice, las reglas aumente la de nota. derivación son exactamente las mismas que hemos aprendido en cálculo 1, ¿verdad? Las mismas. Sin embargo, por el esquema que les había explicado, el método para ejecutar derivadas parciales nos dice que cuando derivamos con respecto a x, y la consideramos constante.
Y lo propio, cuando derivamos con respecto a y, x mantenemos constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros respetamos ese concepto, no deberíamos tener ningún problema para desarrollar nuestra derivación. Bien, como siempre, el primer paso para resolver cualquier derivación consiste en analizar la estructura de la función que debemos derivar. En este caso particular, nosotros tenemos un producto de dos binomios, ¿verdad? Y luego de analizar la estructura de la ecuación primaria, o de la función primaria más bien, nosotros debemos analizar si es posible o no mejorar nuestra función mediante procedimientos de álgebra. Entonces, si aquí aplicamos álgebra, lo máximo que podríamos hacer debería ser distribuir. Es decir, multiplicar estos dos binomios, ¿verdad? X al cuadrado por este valor y x al cuadrado por este valor, luego 5y por este y 5y por este otro. Podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este punto nosotros tenemos que analizar si hacer esto es más largo y complicado que derivar directamente como producto, o si nos conviene hacer. En realidad, no va a ser ni más difícil ni más fácil. Tenemos que analizar si va a ser más largo, ¿verdad? Y yo la verdad veo de que tal vez no sea necesario hacer. ¿Qué les parece si para practicar utilizamos los dos métodos? ¿Listo? Es decir, primero vamos a desarrollar esto como producto y luego vamos a distribuir. En ambos casos tenemos que obtener el mismo resultado. Simplemente vamos a analizar cuál de los dos nos convenía hacer. Yo veo que las cargas son más o menos similares. Bien, como producto. ¿Qué dice la Dice una regla pregunta. del producto? Yo les recomiendo que tengan siempre a la mano una tabla de derivación. Los que han sido mis alumnos tienen una tabla que yo mismo les di. Y me imagino que el docente de cálculo 1 del otro grupo también les ha dado una tabla de derivación. Entonces tienen que tener una a la mano, siempre. Una tablita nos va a dar, ¿no?, todas las formas de derivar las estructuras de la función. En este caso es cociente y producto. Aquí, el producto. Dice la primera derivada por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Listo. Eso es, ¿no ve? Entonces, derivada parcial de la función x y y con respecto a x va a ser, escribo primero el producto, x al cuadrado menos 5y prima por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Listo, ¿verdad? Lo que viene ahora es, pues, derivar todo lo que tiene prima. Entonces, derivada de la función x y y con respecto a x va a ser 2x menos la derivada de 5y. Como y es constante, 0. ¿Verdad? Entonces queda simplemente 2x, que multiplica a la segunda sin derivar. Más x al cuadrado menos 5y sin derivar. La derivada de la segunda, la derivada de 2x, 2. La derivada de 4y a la quinta,
0. Bien, para terminar vamos a desarrollar dos x por 2x, 4x al cuadrado, más 8xy a la quinta, más 2x al cuadrado, menos 10y. ¿Están de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, no me sigue o estoy yendo muy rápido, ya saben, pónganme el símbolo para que yo me guíe. Finalmente, la derivada de la función x y y con respecto a x, ya saben que este es el signo de Jacobo, ¿verdad? 4x al cuadrado más 2x al cuadrado, 6x al cuadrado, más 8xy a la quinta, menos 10y. Listo. Ahí tengo mi resultado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Lisa, ¿nos escucha? Si entendieron, póngame el símbolo, por favor. Brandon Saavedra, ¿qué pregunta tienes? Te escucho. Lice, ¿nos escucha? Te decía porque Lice. estabas levantando la mano. Lice. Si han entendido, pónganme, por favor, el símbolo de entendido. Ya todos pongan mal. ¿Qué tiene este chico? Necesito más comprendidos, chicos. Apenas una persona me ha puesto. Hay Hola, dos personas Lice. que están poniendo, que están levantando la mano. Si quieren intervenir, díganme. ¿Nos escucha, Lice? Perfecto. Parece que hay un montón que están levantando la mano. Perfecto, nos Bueno, escucha, dice. Perfecto, perfecto. Para mí que el video ya está grabado. ¿qué ha pasado? Lice, Nada. ¿nos escucha? Lice, ¿nos escucha? Eh, disculpen, tenía mi parlante apagado. F, No. Verlo, chicos. Lice, Por eso que no Lice. estaba. Bueno, Puta, Lice, casi me he traumado, Lice. disculpen, jóvenes, disculpen. Son errores que se cometen. Ya está encendido. Ya se escucha, jóvenes. Ya, Lice, una pregunta, Lice. ¿Será que puedes resolver el 11 y el 15, Lice, por favor? Es que yo ya lo terminé la práctica, pero esos dos me varían. ya. El Les he 5 dicho, más, ¿no? Lice. el Ya, 15, Lice. el 11 y el 15. Ya, El disculpen, 15. por favor. Escuchen, mire, yo estaba yendo y estos chicos no hablan cuando era yo el problema. Ya, ni modo, jóvenes. Ni modo. 11. Primero el 11 haremos. A ver, antes de hacer el 11, lo que yo quería también era desarrollar este mismo ejercicio, pero multiplicando término a término. Va a ser lo mismo y creo que vamos a perder el tiempo. Haremos el 11, ¿no? Que es como ustedes están pidiendo. A ver, el 11 no ofrece mayor diferencia con los otros. Simplemente ocurre que nos da una función h, una función con dos variables independientes, u y b. En vez de x y han puesto u y b. Luego es exactamente lo mismo, ¿no? 8u_b cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que hace.
Bien. Primer paso, como ya les dije, analizar la estructura de la función. Y esta función tiene una estructura de cociente. Es un cociente, ¿no ve? Y no hay manera de reducir ese cociente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos un solo término y un binomio en el denominador. Entonces, ni siquiera podemos separarlo, se queda así. Por tanto, nosotros cuando derivemos esto, tenemos que derivar aplicando las reglas del cociente. No hay más. Entonces, si derivamos con respecto a u, b se va a mantener constante. Si derivamos con respecto a b, u se va a mantener constante. En realidad, yo en vez de x y puedo usar cualquier par de letras, ¿no? Otra cosa que estamos muy habituados a usar x y y, pero tenemos que tener capacidad para adaptarnos y utilizar también otro tipo de notación, que normalmente es lo que va a ocurrir cuando ustedes apliquen esto en sus materias de especialidad. Derivada parcial de la función h con respecto a u. Voy a aplicar la regla del cociente, que dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo dividido entre el cuadrado de la segunda. Lo vamos a escribir y me va a servir para ambas, ¿no? Para u y para b también. ¿Por qué? Porque todavía no voy a derivar. Entonces, ¿qué dice? Repito, la derivada de la primera, prima. Esa prima dice, quiere decir pendiente de derivación. Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, prima, mi hoja cabalita. Por la derivada, perdón, por la segunda al cuadrado. ¿Está bien? Hemos aplicado la regla del cociente. Ya pues. Derivamos. Derivada parcial de la función h. Vamos a dejarlo así nomás. Con respecto a u. Ahora b se va a mantener constante. Por tanto, la derivada de 8u por b cuadrado, ¿qué va a ser? La parte constante es 8b cuadrado, ¿verdad? La derivada de u es 1. Pues va a ser 8b al cuadrado, que multiplica a u al cuadrado más b al cuadrado, menos 8ub al cuadrado, sin derivar, por la derivada de la segunda. Vamos a ver si nos sale paréntesis. La derivada de u, 2u. Mejor si pondremos más paréntesis. La derivada de b al cuadrado, ¿cuánto sería? 0. Muy bien. 0, correcto. ¿Ya está? Sobre u al cuadrado más b al cuadrado al cuadrado. No conviene todavía desarrollar el de abajo, ¿no? Al final vamos a ver si nos conviene o no desarrollar. La derivada parcial de la función h con respecto a u va a ser, vamos a desarrollar esto distribuyendo, ¿no? 8b cuadrado por u cuadrado, 8b cuadrado por u cuadrado, más 8b a la cuarta, ¿no? Esta por esta. Menos 8u cuadrado, no es 8, 16. 8 por 2, 16. U cuadrado por b cuadrado. Sobre u cuadrado más b cuadrado
todo al cuadrado. Igual, aquí mismo voy a hacer, voy a continuar así. Este es igual que este. Se puede sumar, ¿no ve? Porque tenemos la misma condición. Menos 8u cuadrado por b cuadrado más 8b a la cuarta sobre u cuadrado más b cuadrado. Yo lo dejaría así. Puedo factorizar 8b cuadrado. Lo haremos. Derivada parcial de h con respecto a u va a ser igual entonces. Voy a factorizar 8b al cuadrado. ¿Qué me queda? Menos u cuadrado más b cuadrado. O sea, b cuadrado menos u cuadrado en realidad, ¿no? Vamos a dejarlo así. Sobre u cuadrado más b cuadrado todo al cuadrado. Listo, esa sería mi respuesta. Díganme, por favor, si están de acuerdo. Sí, Lice. ¿Está todo bien? Vamos a ver las Sí, respuestas. sí, Lice, ese me ha salido, pero en el libro sale con otra respuesta, Lice. Sí, Sí, Lizeth, diferente sale. sí, estoy viendo ahorita el libro. 6b cuadrado menos u cuadrado, sobre u cuadrado más b cuadrado al cuadrado. No sé, me imagino que hace alguna operación especial. Sí, porque el otro lado de la B sale normal, Lice. Lo que están Sí, ahí sale, pero este otro lado no sale. sí, Sí, lo mismo me salió. Debe ser error de typeo, Lice. puede ser error de typeo. En realidad es medio raro que este libro tenga errores, pero sí los tiene. He podido encontrar algunos. Ya les reclamé al autor, pero muy pocos, muy pocos. De todos modos, jóvenes, tenemos que estar seguros de lo que hacemos. Yo estoy completamente seguro de que no he cometido ningún error de procedimiento. O sea, los conceptos que he usado son correctos. Sí me puedo equivocar en alguna multiplicación o suma, como les digo, pero la estadística me dice de que si ustedes han sacado el mismo resultado, está bien. Esto es. Ahora, ¿cómo podría haber llegado a ese 6? No, no veo forma, porque aquí es 16 menos 8. Tal vez aquí en esta multiplicación se ha equivocado. ¿A ver? Y bueno, no importa. De todos modos, creo que nuestro resultado es correcto. Ya, vamos a derivar con respecto a b. Como les dije, esta forma general que hemos hecho es la misma también para b, ¿no ve? La misma. ¿Por qué? Porque he derivado en forma genérica. La derivada parcial de la función h con respecto a b, ahora b se va a mantener constante. ¿No ve? Entonces, ¿cómo va a ser mi derivada? Esta primera, o perdón, u se va a mantener constante, disculpe. Si u se mantiene constante, 8u es la constante. La derivada de b cuadrado es 2b. Entonces, ¿qué me va a dar acá? 16ub. ¿Están de acuerdo? Sí, Repito. Sí, Lisa. Ya, listo, chicos. Sin embargo, voy a repetir aquí, así con rojo. La parte constante es 8u. ¿No ve? La derivada de b cuadrado es 2b. Entonces, esto me queda 8u por 2b. ¿No ve? Estoy derivando b. No se olvide. Entonces, 2 por 8, 16v. ¿No ve? Eso es lo que he hecho. Ya. Nada, pues esto multiplica a u cuadrado más b cuadrado, que no se deriva porque así es la forma. Menos 8u b cuadrado. Derivamos. Esto multiplica a derivada de u cuadrado 0. Derivada de b cuadrado 2b. Sobre
u cuadrado más b cuadrado, todo al cuadrado. Listo. Simplemente me queda desarrollar derivada parcial de la función h con respecto ahora a la variable b. (16 u al cubo b) más 16 u b al cubo. ¿Está bien? Esta por esta y esta por esta. Menos 16 u b al cubo sobre u cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Dice una consulta, ¿no sería más 16v al cubo? 16v al cubo. No, porque mi regla del cociente me dice menos la derivada del segundo por la primera sin derivar. O al revés, ¿no? Menos la primera sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, este menos En la aparece primera multiplicación, En el licenciado. desarrollo de la multiplicación, dice. en el desarrollo de la No, multiplicación. está bien. Se multiplica el 16. 16v por el... Ay, ya no se ve. 16v por u cuadrado más b cuadrado. Ya, a ver, chicos, vamos a volver a hacerlo todo. ¿Listo? Escúchenme, por favor. Tenemos aquí nuestra relación. Por tanto, voy a derivar esta primera. Esto es 2 por 8, 16 ub. U cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Sin derivar. Menos 8u por b cuadrado sin derivar por la derivada de estas dos. La derivada de u es 0 porque es constante. Y la derivada de b es 2b. ¿No ven? Hasta ahí está bien. Sobre el denominador al cuadrado. U cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Sí, Lice. Perfecto. Ahora, lo que hago es distribuir. Vamos a multiplicar este por este y luego este por este. ¿No ven? Esa distribución que me da 16v por u al cuadrado, 16 u al cubo por b. ¿No ve? Este primero. Más 16 u b al cubo. B por b cuadrado, b al cubo. Menos, mantenemos este signo. 8 por 2, 16 u b al cubo. Está bien lo que hemos hecho. Licenciado. 6 Bien. lo puso, dice. Y es 16. Al menos yo veo 6. Ah, perdóname. Yo estaba viendo el signo. 16, tienes razón. Era eso. El signo está bien. Era más 16, v al cubo, claro. 16 por esto, 16 u por b al cubo. Perfecto. Y eso es fatal porque si yo lo ponía 6, miren, menos 16 más 6 iba a ser menos 10. En cambio, esto se elimina. ¿No ve? Gracias. Era muy importante notar un errorcito tan trivial. Ya está. Simplemente esto va a ser 16 u al cubo b sobre u al cuadrado más b al cuadrado al cuadrado. Listo. ¿Se entendió, chicos? Sí, 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 lice. Lice. Eso sí me salió, Lice, igualito. Sí. En alguna parte no creo que todos nos hayamos equivocado igualito. Y creo que lo que se ha hecho aquí arriba estaba bien. Sí, Lice. El 15 más, por favor, Lice. 15. Hacemos el 15.
Qué pena que no los haya escuchado desde el comienzo. A ver, ¿qué dice el problema 15? Z igual ln de 5x al cubo por y cuadrado más 2y a la cuarta. ¿Está bien? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién me da sugerencias? Claramente es una función logarítmica. Yo sé que una función logarítmica, su derivada me va a dar una función racional, ¿verdad? U' sobre U. Entonces, al haber analizado ya la estructura de mi función, busco si hay alguna manera algebraica para reducir la carga. ¿Existe una manera algebraica para reducir la carga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplicarían aquí Sí, alguna propiedad de logaritmos? Les escucho. Ya saben, jóvenes, que las intervenciones cuando hago este tipo de preguntas siempre valen puntos. Entonces, si alguien puede darme alguna, macanudo. Ya. Seguimos entonces. Si yo tengo una función, así está en su tabla, ¿no? Ln de u, su derivada va a ser u' sobre u, aplicando ya las reglas de la cadena. En realidad la derivada de una función logarítmica es 1 sobre u. Pero este caso es por u', ¿no? Porque esto es una función compuesta. A ver, voy a hacerlo sin aplicar ninguna propiedad. Y luego les voy a explicar alguna que podríamos haber aplicado. Ya pues, teniendo esto que está en la tabla, la derivación ya es la misma. Chicos, en 5 minutos se va a cortar. Es posible que se corte mientras yo esté desarrollando. Ustedes van a esperar, por favor, unos 3, 4 minutos, como siempre. Yo me voy a volver a conectar, les voy a volver a mandar el link. ¿Listo? Para reconectar. Y esto es posible que se corte sin que me dé cuenta. Muy bien. La derivada parcial de la función z con respecto a u. Sigo con u. Con respecto a x. Si derivo con respecto a x, ya sabe que y se mantiene constante. ¿A ver? Ya está, pues. U' sobre u. 5x al cubo por y cuadrado más 2y a la cuarta, todo a la cuarta prima. Eso es 1, ¿ve? Es toda la función que está como argumento del logaritmo. Sobre 5x al cubo y al cuadrado más 2y a la cuarta, todo a la cuarta, sin derivar. Listo. Continuamos con la derivación. Derivo todo lo que tiene prima. Y aquí debo volver a aplicar la regla de la cadena, porque es un binomio elevado a la cuarta. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser 4, 5x al cubo, y al cuadrado, más 2y a la cuarta, todo al cubo. ¿Está bien? He derivado esto como si fuese un solo elemento. Es la regla de la cadena. Por la derivada de u, o sea, de lo que está dentro del paréntesis. Derivamos, pues. Y se mantiene constante. Por tanto, mi constante es 5y cuadrado.
La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por tanto, esto va a ser 15. Y cuadrado x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí, Lice. Sí. Perfecto, chicos, me alegra. Sin embargo, voy a hacer lo que él ha dicho. Esa es la constante. 5y cuadrado. ¿No ve? Y la derivada. 3x al cuadrado. De 3 baja y 3 menos 1, 2. Por eso, 5 por 3, 15. Y cuadrado, x al cuadrado. ¿No ve? Esa es la parte que no podemos equivocar. Más la derivada de 2y a la cuarta sería, ¿cuánto sería? 0. 0. Muy bien. Ya está, en realidad este paréntesis no era necesario porque tenemos un solo término. Listo, eso es todo. Abajo, 5x al cubo y al cuadrado más 2y a la cuarta a la cuarta. Es lo mismo, ¿no ve? ¿Puedo simplificar con esto? ¿Qué dicen? Sí puedo, ¿no ve? Porque aquí tengo una multiplicación. Si hubiera sido una suma no hubiera podido. Pero como es multiplicación puedo. Esto se elimina con este cuarto. ¿Está bien? Y mi resultado final resulta ser derivada parcial de z con respecto a x, 4 por 15, 60. Y al cuadrado, x al cuadrado, sobre 5x al cubo, y al cuadrado, más 2y a la cuarta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Vamos a revisar si el resultado nos da bien o si nuestro amigo Rafael nos va a causar más problemas.